Buenos días, mi nombre es Alberto Rodríguez Mayol y soy vuestro profesor de cálculo, y en este vídeo lo que quiero hacer es presentaros cómo va a ser la asignatura en este año 2016-2017. Bueno, estos son los objetivos de la asignatura, que como veis son 6: desarrollar la capacidad de abstracción, vuestra capacidad de resolver problemas, entrenar también el razonamiento cuantitativo y que conozcáis el método científico, y además pues familiarizaros con las nociones y herramientas esenciales que el cálculo nos proporciona para aplicar a otras materias que estudiaréis en el futuro, como por ejemplo estadística. Además profundizaremos también en la formalización matemática de conceptos matemáticos y de modelos que se realizan a partir de la realidad, ¿no? A partir del mundo real. Bien, la asignatura pues consiste en básicamente 4 aspectos, 4 partes: cálculo diferencial e integral, sobre todo de una variable. Sobre todo el tema de integrales es bastante extenso, le dedicaremos una gran parte de la asignatura. Después veremos una aplicación de esto mismo, pero al cálculo vectorial y cálculo en funciones de varias variables. Veremos que no es más que una generalización y muy sencilla. Veremos también, si nos da tiempo al final, las series infinitas, que son útiles sobre todo a la hora de analizar funciones y descomponerlas en suma de otras funciones más sencillas. Y por último también veremos el tema de ecuaciones diferenciales, explicado a un nivel muy básico, puesto que el temario, como vamos a ver, es demasiado extenso y por tanto no podemos profundizar mucho en cada una de estas partes. Bien, estos son, como digo, los temas que vamos a dar en la asignatura. Como veis, pues son muchos temas, son 9 temas para unas 14 semanas que dura este primer cuatrimestre, y por tanto, teniendo esto en cuenta y además que el perfil con el que el alumno suele entrar a esta asignatura, a esta titulación, suele ser con un bajo nivel de matemáticas, pues este punto es bastante problemático, con lo cual pues intentaremos solventarlo lo antes posible, ¿vale? Esta falta de nivel a la hora de acometer la asignatura. Pero bueno, como veis, estos son los 9 temas que queremos dar. A veces no da tiempo a dar el último, el de sucesiones y series, pero intentaremos ser lo más rigurosos a la hora posible a la hora de dar todo el temario. Empezaremos con números reales y números complejos, un poco como introducción. Después haremos una transición con un tema de funciones, límites, y ya pasaremos al cálculo en sí de derivadas y al cálculo integral. Esto nos llevará luego a una aplicación del cálculo integral, que es la integración impropia. Veremos finalmente ecuaciones diferenciales, que también se resuelven integrando al final, y una generalización de todo lo que sabemos a funciones no de una variable, sino de varias variables. Y el tema 9, el de sucesiones y series, en el que daremos o aprenderemos a ver cómo una función se puede descomponer en una suma de funciones infinitas. Bien, pues estas son las prácticas de la asignatura, ¿vale? Las prácticas corresponden a un trabajo o una entrega por cada tema y consisten en la resolución de problemas, en el que, bueno, además generaréis material multimedia que podéis compartir entre vosotros, que me pasaréis a mí, ¿no? Un vídeo de cada uno de los problemas que resolváis, y que si así lo queréis, yo os lo recomiendo también que lo hagáis, pues podéis compartir con el resto de vuestros compañeros, para que entre todos pues tengáis todos los recursos posibles a la hora de enfrentaros a esta asignatura, ¿vale? Yo creo que al final es útil y bueno para todos el que de manera colaborativa pues estéis de alguna manera enseñándoos y colaborando unos con otros. Bueno, en cuanto a los mecanismos de tutorización, es decir, qué herramientas disponéis para poder consultar vuestras dudas, pues tenéis bastantes. Tenéis por un lado un foro de dudas para cada uno de los temas y un foro de dudas para el parcial y el examen, ¿vale? Porque hay un parcial y un examen final. Las dudas serán respondidas, además de en cada uno de los foros, también en videoconferencias que celebraremos generalmente los jueves de cada semana y durarán hora y media, de 8 a 9 y media de la noche. Y bueno, la razón de que sean a esta hora es porque generalmente pues tenéis otras actividades durante el día, y por ello pues generalmente, para fomentar que haya participación en las videoconferencias y que podáis asistir a la mayoría de ellas, pues pongo este horario de jueves por la tarde
para que tratéis pues de encontrar ese momento fuera de la ocupación del trabajo, etcétera, para poder asistir a las videoconferencias, que por otro lado son útiles porque se explican conceptos de los temas, se dan orientaciones sobre cómo estudiar y pues también se resuelven todas las dudas que hayáis podido tener a la hora de estudiarlo. Después, en cuanto a evaluación, pues tenemos varias partes. Por un lado, la parte teórica. Se hará un parcial y una prueba final. Si el primer parcial, que cuenta un 30%, se hace descuento. Si lo apruebas ya, no tienes que presentar esa parte en la prueba final. Si no apruebas el primer parcial o no te presentas, pues tienes que ir a la prueba final con todo el temario. Otra cosa importante es que es necesario sacar más de un 4 en cada uno de los parciales para poder hacer media. Y que se guarda la nota a partir de un 5, ¿vale? O sea que la nota si quieres que guarde un parcial para septiembre, tienes que haber sacado más de un 5 en ese parcial. Esperemos que no sea necesario guardar la nota y que aprobéis el mayor número de gente posible. Bueno, en cuanto a la parte práctica, pues cuenta otro 30% y consistirá en la elaboración de presentaciones en vídeo sobre problemas de autoevaluación. ¿Vale? Presentaciones que yo os enseñaré cómo se pueden hacer fácilmente en PowerPoint, pero si no utilizáis Windows o PowerPoint, pues veremos cómo podemos hacerlo en otras plataformas. Participación también se va a evaluar y cuenta un punto, ¿vale? Un 10% de la asignatura. ¿Cómo se va a evaluar? Pues crearé un foro de discusión para cada tema y lo que discutiremos en esos foros será, básicamente, podréis decir qué materiales didácticos encontráis por la web y si son útiles o no y en qué sentido y para qué parte concreta del tema. Y también haréis una especie de autoevaluación de las dificultades que habéis encontrado durante el tema. Todo eso lo explicaremos también en el foro y en la videoconferencia de presentación que haremos. Consideraciones importantes al margen de todo esto, pues que se deben aprobar todas las partes por separado, que no se aceptarán prácticas o participaciones fuera de plazo. Bueno, dejaré un margen de algunos días, pero no será lo normal. Que es importante leer todos los anuncios del campus virtual y que consultéis el plan de trabajo para conocer la temporalización y otras cuestiones de la asignatura. El plan de trabajo ya lo tenéis subido al campus virtual. La dedicación, pues yo recomiendo que semanalmente mínimo unas 8 horas por semana de estudio personal y además puede ser necesario más en caso de que tengáis de base un bajo nivel en cuanto a las técnicas básicas de matemáticas que hay que manejar para afrontar esta asignatura. Bueno, esta es la información de contacto donde me podéis encontrar en el Departamento de Grado de Ingeniería de Sistemas de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia. Este es mi correo electrónico, farodriguez@ucam.edu. Mi nombre es Alberto Rodríguez Mayol, ¿vale? Francisco no lo utilizo. Y podéis llamarme al 968-277956, pero este teléfono, digamos que utilizadlo únicamente a partir de enero de 2017, porque hasta finales de este año 2016 estoy haciendo una estancia de investigación fuera y por tanto me podéis localizar, si queréis localizarme por teléfono, en 935-422176, preguntando por Alberto Rodríguez. Más o menos os pongo un horario orientativo en el que me podéis encontrar, pero lo mejor es que quedéis conmigo previamente por correo electrónico. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y podéis comenzar ya a explorar los materiales de la asignatura de este curso de cálculo que comienza ahora mismo y en el que espero pues que encontréis útil y encontréis no divertido, pero bueno, que sea un reto en el que os impliquéis para afrontar la asignatura y para afrontar ese aprobado, pues que al final es lo que, superar la asignatura, ¿no? Que es lo que se busca y que para cualquier cosa estaré disponible para vosotros, como ya os he dicho, y bueno, muchísima suerte en definitiva.